Algo que sí cambia hoy es el Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral. Hay nuevos consejeros, terminó su periodo Marco Baños, Pamela San Martín, Benito Nasif, etcétera, y hay 4 nuevos consejeros que pues estarán al frente en el Instituto Nacional Electoral. Estoy hablando de Norma Irene de la Cruz, Carla Astrid Humphrey, José Martín Fernando Faz y también Kif Espadas. Ezra Chabot, qué gusto saludarte, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis? Buenos días al auditorio. Sin duda alguna, pues se está desarrollando en el país, digamos, un proceso muy interesante en términos de acuerdos políticos. Tanto el tema de pensiones que has mencionado tú, como ahora el tema del Consejo General del INE, creo que son pues temas que deberían de traer a colación la posibilidad real de establecer lo que podríamos llamar una política de acercamiento y no una política de choque. En el tema, por supuesto, del Consejo General del INE, lo que se privilegió finalmente fue la posibilidad de un acuerdo generalizado. Más allá de intentos, le llamaron golpistas, de algunas minorías, lo cierto es que tanto el comité técnico, aquel que fue encargado de escoger a los candidatos, como los perfiles establecidos, lo cierto es que lograron un consenso importante. La figura de Mario Delgado es una figura central en esto, bajo el principio de que lo que intentó y finalmente logró fue un acuerdo muy importante, un acuerdo para establecer que los cuatro nuevos consejeros tienen el aval de todos los partidos políticos, incluyendo el liderazgo político del Partido del Trabajo, que fue el que había armado el sainete con respecto a la posibilidad de echar abajo las quintetas, echar abajo todo el trabajo establecido. Y creo que este es un elemento fundamental. Las personas que han sido elegidas para sustituir a los 4 consejeros anteriores son personas que tienen un perfil básicamente académico en alguna parte, con experiencia en el trabajo electoral algunos otros, pero que en todos los casos son personas que no pueden ser cuestionadas ni por la trayectoria ni por supuesto no conocer del tema. Es cierto que hay militancia política, la de Kif Espadas, pero es una militancia política que se dejó hace tiempo, y suponer que ninguno de ellos está contaminado de nada es el absurdo que se ha planteado desde hace tiempo. Personas que vinieran de Marte a ser los próximos consejeros del INE para no tener ningún tipo de contactos, es simplemente suponer que gente sin ninguna experiencia podría llegar a tomar este trabajo como tal. Me parece que todos y cada uno de ellos han demostrado que han hecho trabajos vinculados a temas electorales de manera que son aceptables para la propia dirección del Instituto Nacional Electoral. Los veremos en acción y finalmente esto demostrará, Luis, si tienen o no tienen la capacidad para hacerlo. Me parece que hoy hay toda la disposición, incluso del Consejo actual, de la gente que hoy lidera Lorenzo Córdoba, para incorporar este tipo de perfiles sin una problemática difícil de manejar. Aquellos que intentaron sabotear la propia formación del Consejo, dándole un perfil político eminentemente de control, fracasaron, y es una muy buena noticia, un acuerdo de orden político que no habíamos visto desde hace mucho tiempo, con una oposición en Cámara de Diputados dispuesta a colaborar con este tipo de perfiles. No es que haya que echar cohetes y decir, bueno, pues ya se acabó la confrontación, pero al menos en la elección del árbitro, que recordemos que ha sido una de las partes fundamentales para impugnar resultados electorales, sucedió en 2006, y de allí en adelante cada una de las propias elecciones, salvo la última que fue ganada abrumadoramente por Morena, había existido impugnaciones por parte de los hoy ganadores. De aquí en adelante, para la elección del próximo año, no podrá existir por parte de, no digo nadie, pero de un factor de poder significativo, ninguna impugnación que diga es que los árbitros son árbitros vendidos. Es hoy la confirmación de que se pueden hacer acuerdos políticos y que hoy tenemos árbitro que no puede ser descalificado, a menos que se intente
pues plantear una especie de rebelión interna en el propio instituto para pues decir que los que hoy ya están adentro y tienen la capacidad de manejarse son los ilegítimos y los nuevos los legítimos, lo que sería verdaderamente un absurdo. Esperemos que la propia maquinaria del INE incorpore de manera profesional, como ha sido siempre su característica, a estos nuevos consejeros, Luis, y podamos transitar hacia el proceso electoral que ya se inicia prácticamente en unos meses y que sin duda será uno de los más importantes en la historia electoral de México. Y quisiera, Luis, hacer un paréntesis en esto y referirme solamente al problema o al tema más bien de pensiones en una reflexión. Quizá uno de los únicos defectos que pueda llegar a tener esta gran propuesta que se plantea, Luis, es el hecho de que finalmente muy poco, pero recordemos que este tipo de modelos en donde solo la empresa, el dueño de la empresa como tal, es el que aporta, lo que hace es encarecer, hacer más caro, un poquito más caro en la contratación como tal, porque el que tiene que aportar más es el propio empleador, y eso puede, si no se toman las medidas necesarias, encarecer la contratación formal, lo que te daría o generaría un incentivo, Luis, para pues seguir manejando modelos de outsourcing, de contratación externa, de trabajo por honorarios, etcétera, etcétera, y eso habría que pues tratar de controlarlo de mejor manera. Sí, de hecho modelos como los que maneja el mismo gobierno, también hay que ponerlo ahí, porque en la misma Secretaría del Trabajo que andan ahí en contra del outsourcing y de los modelos de honorarios, pues están contratando bajo esos esquemas, están trabajando bajo esos esquemas. Muy importante lo que dices y que va muy de acuerdo, por ejemplo, con lo que señala el director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria del CIEP, Héctor Villarreal, que esta reforma de pensiones podría tener un costo fiscal pequeño para el gobierno, pero un impuesto que se incrementaría con el tiempo para el sector privado, de una especie ahí de impuesto real, pues más costo en la contratación. O sea, hay desventajas también en medio de todo ello, y bueno, pues ojalá que se quite un poco lo político, pero va a estar cañón. También pues vamos a ver ahí la mano política en medio del sistema de pensiones. Eso sí, aplaudir que al menos alguien ya empezó a hacer algo, ¿no? Bueno, eso sí, sin duda alguna, y que ahora los especialistas que vas a tener dentro de un rato te digan precisamente qué es lo que sucede en esa parte. Luis, muchísimas gracias. Al contrario, Ezra, es un honor poderte escuchar siempre. Gracias, Ezra Shabot. Sígalo en @EzShabot.